Muy buenas noches a ustedes que están acá y mil gracias a los organizadores del tercer Festival por la Paz en Colombia por habernos invitado, por haber hecho posible venir desde Colombia en este caso. Vamos a tener la interlocución con el doctor Valencia, con el doctor Henao y en diferido algunos apartes de una entrevista que le hiciéramos a Enrique Santiago, negociador jurídico de las FARC. Hay que recordar que Juan Carlos Henao, además de ser en este momento rector de la Universidad Externado de Colombia, fue presidente de la Corte Constitucional. Cuando la Corte era Corte o Corte con ese vacilón. O sea, la Corte sigue siendo Corte de todas maneras. Indudablemente ha perdido digamos, los escándalos que ha tenido le han hecho mella, pero la Corte Constitucional es y seguirá siendo un poder fundamental del Estado colombiano. Va a ser un pequeño esguince. Usted hable de la Constitución vigente. ¿Sí está vigente? Sí, claro. ¿En qué claro. porcentaje? Bueno, no me pongas a pregúntaselo a un estadístico y eso es un porcentaje muy complicado. Porque hablan de la chatarrización. No, pero no, hablando seriamente, yo sí creo que la Constitución está vigente. Yo, por lo menos, pues eso es lo que le enseño a mis estudiantes. Imagino uno tener una facultad de Derecho para decirle que el derecho no está vigente, pues chévere, ¿no? No cuadra. Era un poco ganas de joder, doctor Henao. Eso veo. Bueno, para entrar en calor. Está bien. Ya vamos con usted, doctor Valencia. Mire, ¿cuándo se firma el acuerdo sobre justicia transicional? Eso no se ha firmado. Bueno, ¿cuándo se firma? Ok, es solo todo estará acordado cuando todo esté acordado, vamos en la dirección correcta, etcétera. Sí, pero digamos, eso tuvo dos etapas. A ver. Una primera etapa que fue cuando Santos y Timochenko dieron la mano. Eso fue, la dada de mano de ellos fue... obligada por Raúl Castro. No tengo ni idea. Usted que le cogieron la mano. No tengo ni idea si él tenía la ilusión de que el Papa, que estaba allá en esa época, recuerdo. Y que Obama. No, Obama no. Obama estaba, esto es ahorita. No me confunda, señor periodista, por favor, que ya de por sí la cordura es un arte difícil, ¿sí? Eso. Pero yo les digo, lo primero fue como, por decirle algo, creo que nosotros terminamos en mi casa, entre otras, el 18 de septiembre de 2015 a las 5:24 de la mañana, créanme, porque era el afán que ese fin de semana estaba el Papa. Entonces tuvimos una jornada, no sé, no exagero, de unas 20 horas seguidas hasta que tuvimos parto. De ese o sea que la paz en este caso es producto de una amanecida. Varias. Esta fue una, realmente fue una, pero fueron varias. Esta fue la que hizo que se hiciera el documento, que fue un primer borrador ya muy curtido, que fue el que hizo que Santos y Timochenko se dieran la mano en La Habana, delante de Raúl Castro, la foto que hay de las tres manos. Pero ese documento no estaba terminado. Sí. O sea, le faltaban unos detalles y como dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles, ¿no? Esa frase salía cada rato en las negociaciones. Entonces, el documento definitivo, el de verdad, pues que quedó, que no está firmado, está acordado, que es otra cosa, pero no está firmado. Ese documento se entregó el 15 de diciembre al público. 15 de diciembre. Doctor Henao, mire, del tiempo que ha transcurrido, que no es tanto, pues son apenas unos meses, 4 meses, digamos, un poco más. ¿Ha tenido algún desarrollo que usted nos pueda contar, que nos pueda dar una información en el sentido de ese acuerdo, para dónde va cuando verdaderamente se firme el acuerdo que ya están diciendo que es el 26 de mayo? De eso hablamos después. ¿Qué se ha avanzado o qué ha pasado por detrás o por delante? Mira, Antonio, desafortunadamente, y lo digo con sinceridad, yo no he vuelto a estar en el día a día, no he vuelto ni a La Habana, ni me he vuelto a reunir con Enrique Santiago, ni con Leiva, ni con Daria Martínez, ni he vuelto a ver a Iván Márquez, ni a ninguno de los del secretariado, ni del gobierno, ni a De la Calle, ni a Jaramillo. Entonces, realmente no es mucho lo que yo le puedo decir sobre lo último. ¿Qué es lo que sé en términos generales? Pues que va en la dirección acordada. O sea, por ahora, que yo sepa, pues, peleados así que digan, me levanto y me voy, ninguno de los dos. Que se hacen rifirrafes, pero eso es normal en estas alturas de una negociación. Entonces yo creo que están ajustando 3, 4 puntos donde realmente no está en discusión el tema de justicia transicional, lo que se llama jurisdicción especial para la paz. Normalmente hay entre las partes, después del 15 de diciembre ya quedó un acuerdo, digamos, tácito, de buena fe, hecho por las partes para que eso entre en vigencia en su momento. Claro. Doctor Valencia, mire, hay varios giros que pueden ser sinónimos o de repente antónimos también sobre lo pactado. Usted, pues, que tiene una inflexión y una
mirada en torno al VIH y a los derechos humanos y a todo lo que eso significa, a las víctimas, que son fundamentalmente, por una disposición casi que ética y filosófica, el centro de un acuerdo de justicia. Se habla de conceptos como justicia transicional, entonces uno piensa en una transición, en un tiempo que va transcurriendo, en una justicia restaurativa, es decir, que sana heridas, que restaura, en una justicia alternativa y coyuntural, porque es para un evento preciso, que es el proceso de paz con las FARC, y seguramente después con el ELN, después hablamos de eso. ¿Cómo observa usted desde el punto de vista de la definición lo que allí se ha pactado y cómo ve usted que puede ser el trasunto de esto hacia el futuro? Hay un componente de benevolencia, de indulgencia, por no decir de lenidad, en el tratamiento de los crímenes internacionales graves, de acuerdo con el esquema de jurisdicción especial para la paz que han acordado el gobierno y las FARC, que no encaja exactamente con lo que podríamos llamar la corriente central, la tendencia mayoritaria de la justicia transicional en el mundo. Me explico, la justicia transicional se inventó para luchar contra la impunidad. La justicia transicional surgió en la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, a partir de los años 70 del siglo pasado, en las denuncias que las ONGs y en general los miembros de la Comunidad Internacional de Derechos Humanos llevaban a ese foro, el foro más importante del mundo en materia de derechos humanos, contra las amnistías generales y las autoamnistías de las dictaduras militares del cono sur de América. Fue en ese contexto en el que surgió lo que hoy llamamos justicia transicional, que tiene además una virtud excepcional. La justicia transicional es producto de la experiencia, no es invención de juristas, ni de profesores, ni de jueces. Es una consecuencia. Exacto, de la realidad. Es el resultado de 35 o 40 experiencias nacionales en África, en Asia, en América Latina e incluso en Europa, de la cual ha ido surgiendo un conjunto de teorías y de prácticas para tratar de luchar contra la impunidad en los países que quieren ajustar cuentas con su pasado de barbarie y pasar página después de haberla leído. Entonces, el acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz, sí, que me parece muy interesante y me parece muy creativo, incluso demasiado, a veces pienso que es más astuto que justo, que es más retorcido que sofisticado, supone una concepción diferente, sí, una concepción incluso minoritaria de justicia transicional. Pero si eso funciona en Colombia, santo y bueno. Claro, pero permítame con la venia de ustedes dos, invitar en diferido a la tercera persona, a Enrique Santiago, negociador de las FARC, en La Habana, en el tema de la justicia transicional, porque es que hay una coyuntura recientísima que tiene dos aristas. Uno, el general Montoya, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en el régimen de Álvaro Uribe, ha sido llamado en una cabeza de proceso por la Fiscalía General de la Nación como supuesto y presunto copartícipe por omisión, ese es el cargo, en el delito de desaparición forzada, en lo que se ha dado en llamar los falsos positivos. El mayor alto mando militar de la época de Uribe está en la mira de la justicia colombiana por el lado de la Fiscalía. Y por el otro lado, el señor José Miguel Vivanco, director de una importantísima ONG de derechos humanos que tiene amigos y enemigos como todo el mundo, Human Rights Watch, ha expresado sus dudas sobre la justicia transicional justamente y sobre la posibilidad que se generen dosis de impunidad en el castigo que según él merecen los miembros del Estado colombiano que han cometido crímenes de guerra, como el peor crimen de guerra de los últimos tiempos, que son los falsos positivos, que es un crimen de guerra que no solamente envilece a quien lo realiza, sino que utiliza la condición humana para representar una comedia en virtud de la cual alguien que no es lo que es termina siendo asesinado por lo que no es. O sea, gente que no era guerrillero la matan por guerrillero. Ya es malo desaparecer, pero inventarles un prontuario a unos muertos es de una lesa humanidad gigantesca. ¿Por qué lo digo? Porque el señor Enrique Santiago
preguntado sobre esto, tiene su versión, tiene su punto de vista que no coincide para nada con el de José Miguel Vivanco. Rodemos el primer video. El acuerdo de jurisdicción especial para la paz alcanzado en Colombia es un acuerdo serio, consistente, complejo, con unos mecanismos complejos que tienen como finalidad acabar con la impunidad. Por primera vez en la historia de Colombia y en cualquier conflicto armado se crea una jurisdicción especial que va a tener competencia para juzgar o para conocer las responsabilidades de todos los actores que han intervenido en el conflicto. Por supuesto, no solamente la guerrilla, pero por supuesto no solamente los combatientes, es decir, no solamente las guerrillas y los agentes del Estado. Esta jurisdicción va a tener competencia para examinar las responsabilidades de civiles, ya sean políticos, ya sean empresarios, ya sean financiadores o organizadores del paramilitarismo, o ya fueran agentes de gobiernos extranjeros. Es decir, es el intento más serio de acabar y combatir la impunidad que ha habido no solamente en Colombia, sino en cualquiera de los procesos de paz habidos después del final de la Segunda Guerra Mundial en el mundo. No hay que perder de vista que este es un proceso negociado y que los tribunales internacionales únicamente se han creado en aquellos casos en los que ha habido una intervención directa de la comunidad internacional y una oposición por vía de Naciones Unidas, lo que no es el caso porque en estas conversaciones esta jurisdicción especial se ha acordado de mutuo acuerdo entre las partes sin necesidad de ninguna imposición de la comunidad internacional. Entre las críticas que ha habido sobre el proceso, sobre el acuerdo de jurisdicción especial de paz, pues efectivamente destacan las de Human Rights Watch. Sorprendentes críticas, teniendo en cuenta que comenzaron apenas 6 horas de que se diera a conocer en el mes de septiembre el acuerdo al mundo, cuando ni siquiera se conocía el texto, es decir, cuando únicamente se había divulgado un comunicado con 10 puntos muy resumidos de un acuerdo que tiene más de 75 puntos, más un anexo sobre sanciones, pues ya Human Rights Watch tomó una decisión, una posición de crítica, justificando que este acuerdo garantizaría impunidad. No oímos las voces de Human Rights Watch en el proceso de paz de Argel, que mencionaba antes, en Mali, o en el de Bangsamoro, Filipinas, pero en todo caso, bienvenidas sean esas críticas, aunque deberían tener cierto sustento que no se aprecia. Bueno, aquí hay, si ustedes lo notan, hay una especie de paradoja, volviendo a su tema del lenguaje, doctor Henao, y es que las FARC en su vocería consideren que Human Rights Watch le está torciendo el pescuezo a lo que está ocurriendo en materia de justicia transicional, lo que podría ocurrir, y poniendo en el escenario una falsedad, según lo que dice Santiago, en el sentido de que no habría impunidad en el caso de los falsos positivos. Y digo que es una paradoja porque de alguna manera uno entendería, o eso es el desentendimiento, que las FARC están apoyando a los militares en el sentido de pretender una justicia transicional para ellos, y que Vivanco está diciendo no, pero es que como hay falsos positivos, eso va a conducir a la impunidad porque es un crimen de lesa humanidad. A mí me parece paradójico, es decir, hasta qué punto aquí pareciera que había un entendimiento muy fuerte, lo voy a preguntar a usted primero, doctor Valencia, entre las FARC y el gobierno para sacar el tema de la justicia transicional con todos los sapos que se van a tragar de un lado y del otro adelante, a diferencia de lo que piensa Vivanco. ¿Será que sí es una paradoja? Yo tengo 4 preocupaciones básicas sobre el acuerdo de justicia especial para la paz. Primero, el tratamiento asimétrico de las partes contendientes del conflicto. Esa es una política y en ese sentido a mí no me escandaliza, me parece, digamos, legítimo que las dos partes negociadoras en el proceso de paz de La Habana hayan acordado que se va a dar un tratamiento diferente a los guerrilleros que a los militares, o a los militares que a los guerrilleros, es decir, a los agentes del Estado y a la oposición armada, para utilizar otras categorías. Pero yo quiero llamar la atención sobre eso, porque a mí ciertamente me convencería más, me parecería más sano, me parecería más justo un tratamiento más equitativo, más simétrico, a pesar de las diferencias de ambas posiciones en el conflicto, por supuesto. Segundo tema, el de la tarifa punitiva. Yo sí creo, doctor Henao, que se puede reconocer
sin faltar a la verdad, que la tarifa punitiva que establece el acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz es muy favorable para las FARC. Y el tratamiento que se va a dar a los agentes del Estado, según el documento separado que divulgó la Presidencia de la República de Colombia 4 días después de haberse divulgado el acuerdo bilateral, también resulta singularmente favorable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de atrocidades internacionales, de crímenes graves contra el derecho internacional, es decir, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Tercera preocupación, la que ya acabo de mencionar, el tratamiento de los agentes del Estado. Y cuarto, que más que una preocupación es una pregunta, pero una pregunta que todavía no tiene respuesta. Abierta. Sí, y es cómo se va a integrar esa justicia, es decir, cómo se van a elegir los magistrados del tribunal y de esas salas, porque es un sistema muy complicado. Enrique Santiago lo llama complejo. Yo, con todo respeto, sin ánimo de ofender a nadie, prefiero decir complicado. Es muy difícil de entender, muy difícil de representarse todo el esquema, porque hay unas salas que van a recibir los casos inicialmente y van a hacer una primera selección, una primera discriminación, y después hay un tribunal que, según algunas informaciones, va a tener 25 magistrados, según otras va a tener 35. Algunos de ellos extranjeros. Algunos de ellos extranjeros, cosa que no me choca por lo demás. Bueno, es sensible ese tema de la mirada que tiene Vivanco sobre el tema de los militares específicamente y de los falsos positivos. ¿A usted qué le suena en esto? Lo de Vivanco, la posición de su oponente, pero colega también en la negociación, Enrique Santiago. O sea, obviamente yo estoy más de acuerdo con Enrique Santiago, ¿sí? Y no estoy de acuerdo con Vivanco. Son posiciones, digamos, en esto uno puede tener la posición que quiera. Esta es una posición fuerte en términos de entender el derecho penal bajo la sanción de la prisión, cárcel, reja, camisa de rayas, que es una prisión válida, digamos una posición penalística, que no existe la palabra, pero penalística válida, que es asimilar crímenes de lesa humanidad, como son los que va a juzgar el tribunal, con cárcel. Esa es una posición que hay uno que puede hacer para discutir. Nada. ¿Qué es lo que uno puede decir desde el otro punto de vista? Eso que el doctor Hernando Valencia dice, que la doctrina internacional y que todo el mundo parece estar de acuerdo, eso no es cierto. En mi punto de vista, muy humilde. ¿Por qué no es cierto? Porque es que hay muchas formas de sanciones, punitivas entre otras. Hay muchas formas de sancionar. Usted puede sancionar, por ejemplo, porque el sistema, entre otras, de sanción que tiene ¿cómo fue que se llamó? Pero no quiero repetir la palabra, porque yo sé que una vez dije palabras que después dije, ¿para qué las digo? Pero lo que yo quiero decirle es, este sistema de la jurisdicción es un sistema que tiene una filigrana, es cierto, lo decía Enrique Santiago, pero es una filigrana que es muy lógica. Aquí todo el mundo va a ser juzgado y todo el mundo va a ser sentenciado. Aún más, es un sistema mixto. Puede gente llegar a pagar 20 años de cárcel, prisión, con camisa raya. Bueno, yo creo que por tutela ya es la... Si no dicen la verdad. Si no dicen la verdad. Sí. Por eso digo que es un sistema mixto. O sea, no se puede acusar al sistema entero de que es demasiado laxo, que todo se lo hicieron para los guerrilleros. Hemos dicho, nosotros no les arrodillamos a la guerrilla. Y yo le digo, yo tengo la mejor de mi relación con Enrique Santiago, y no me da pena decirlo. Gran caballero, gran persona, hombre de palabra, porque estas negociaciones se hacen hablando al frente del otro. Sí. No, y esto para, y esto, y la línea roja, y los semáforos rojos, y los verdes, los amarillos, todas las cosas. Eso uno lo aprende, pero lo que yo quiero decir es que las críticas que a mí se me hace Human Rights Watch, que entiendo, porque son las mismas, entre otras, del procurador. No quiero decir que sean de izquierda, derecha, no me importa. Hay quienes dicen son las mismas de Uribe. Human Rights Watch justamente actúa como una especie de carga de profundidad de los sectores de extrema derecha colombianos, pero eso es una teoría nada más, ¿usted la avala? No, a mí no me gusta hacer esos calificativos, Antonio, y eso, la parte periodística, yo no quiero hablar de esos temas y decir que es que unos son de derecha. Pero usted habló del procurador ahí. Sí, pero habló del procurador como figura pública y como institución. Sí. El procurador dijo que esas penas son muy poquiticos y que no cumplen con el estándar internacional. Lo primero que yo digo es, esperemos a ver.
Ya. Esperemos a ver. Mire. Nadie me puede decir hoy en día que eso va contra el derecho internacional, porque entre otras en ningún tratado, y yo no soy internacionalista, es que aquí estoy en una diferencia, yo ya no sé ni lo que soy, mejor dicho, pero por lo menos internacionalista no soy, ¿sí? El doctor Hernando Valencia sí, pero que yo Pero sepa... deje de cazar pelea con el doctor Hernando No, Valencia, no estoy hombre. cazando pelea, hombre, por favor. Lo que yo quiero decir es que ningún tratado exige prisión para la justicia transicional por crímenes de lesa humanidad. Eso creo que es claro. En términos que diga, ¿se tiene que dar prisión? No. Prisión con barrotes y con Exacto, camisas eso rayas no lo que dice. llaman, no. Sí. Tiene que Luego haber vamos a sanción. hablar del problema puntual y específico, que yo sé que a ustedes les interesa montones, tanto los que están como acá, los que están allá detrás de las cámaras y los que están dentro de un tiempo en sus televisores o en su internet, que es justamente el tema de cómo se proyecta la justicia transicional en los eventos precisos del posconflicto. Pero antes que eso, usted, hablando de penas, hay otra parte. César Gaviria fue el primero que habló de eso, como que descubrió que el agua moja, porque todo el mundo tenía la intención, pero bueno, hay que avalarle su lanzada que se pegó en el sentido de decir, mire, pero es que la justicia transicional no es solamente para militares, sino paramilitares, sino para otras fuerzas que han actuado en el conflicto, no necesariamente armadas, pero que son victimarios, como los parapolíticos, la llamada paraeconomía, todo el empresariado que financió, potenció y armó al paramilitarismo en Colombia. Usted ve, por ejemplo, en términos de la verdad no confesa o confesa, a esos señores parapolíticos, algunos de ellos condenados, otros huyendo, o a los señores de la paraeconomía, los grandes o pequeños grupos financieros o industriales o agrarios que dieron la plata para que existiera el paramilitarismo. Usted sí los ve, como los ve César Gaviria y parte del país, metidos en la vaca loca de aceptar la justicia transicional y ponerse los que no confiesen las rayas en los 20 años de cana que les van a dar. Mire, me ha hablado de varias hipótesis distintas. Sí, señor. ¿Cierto? De parapolíticos, de vaso positivo. Pues es la otra Habría parte. que mirar, pero yo antes de eso, si usted me permite, solo Claro una que pequeña sí. reflexión. A eso Mire, estamos. para mí el fundamento último de esta negociación está, perdóname que lo diga porque usted de pronto me va a poder decir que es como mucha carreta, pero está en el principio de incertidumbre y de sencillez del ser humano. Principios de incertidumbre y de sencillez que democratizan al ser humano y que hacen respetar la dignidad de los seres humanos. ¿Eso qué significa? Que cuando uno va con una posición de estas a estudiar un acuerdo de paz, lo último que debe hacer es ponerle talanquera. ¿Me explico? Es lo último que debe hacer. Tratar toda propensión a la paz tiene que ser positiva. Lo peor que puede hacer, creo yo, por eso hice ese trabajo, por convicción, lo peor que puede hacer un país es empezarle a ponerle vara para que sigamos en lo mismo. Perdóneme que se lo diga aquí en Francia, pero ¿qué decía Brassens sobre la guerra? ¿La guerra c'est quoi? Une merde. Une connerie, ¿eh? Exactamente. C'est eso pas es lo une que merde, decía. c'est une connerie, Y voilà. perdóneme que yo le diga, porque es un lenguaje fuerte en francés, ¿cierto? Pero es de un cantante muy famoso en la cultura francesa, y yo sí creo que la guerra es un error del ser humano. Una huevonada, traduciría uno al español, Podría ¿no? ser. Sí, entonces, eso es lo primero que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque es que la incertidumbre, como dice Edgar Morin, el filósofo aquí francés y pensador francés, él dice, la vida es un océano de incertidumbres con archipiélagos de seguridad. ¿Cómo ve usted eso del juzgamiento en la transicional de la paraeconomía y de la parapolítica? Evidentemente en un conflicto como el colombiano, tan largo, tan enconado, que se ha desdoblado y se ha expresado de maneras muy singulares en comparación con otros conflictos, el fenómeno del paramilitarismo y sus alrededores pues tiene que ser objeto de un cierto tratamiento en este proceso de paz, ¿no? Y en la aplicación de los acuerdos a los que eventualmente se llegue. Y en ese sentido yo creo que todo el que haya participado directa o indirectamente, por acción o por omisión, en la perpetración o en la preparación o en el encubrimiento de los crímenes graves contra el derecho internacional ocurridos en el conflicto colombiano tiene que responder, sean civiles O presidentes.
presidentes, expresidentes, ministros, exministros, o sean combatientes o incluso narcotraficantes. Todo el que ha participado de alguna manera, de suerte que se pueda probar en juicio, con todas las de la ley, con todas las garantías, por supuesto, tiene que responder. En eso de acuerdo. Bueno, cambiemos de tema. Hay decisiones que se toman en La Habana, en la mesa con las FARC y el gobierno, o en la mesa en la cual usted hacía parte, doctor Henao, de las disquisiciones y discusiones jurídicas sobre cómo evolucionar en el tema de la justicia, en el contexto macro del tema de las víctimas en Colombia y la restauración, la verdad y la justicia y la no repetición que ellas merecen. Pero hay otro, ese tema que se discute en La Habana tiene repercusiones y pretende a veces ser temáticamente conducido, manejado, yo diría que hasta manipulado por las fuerzas políticas que tienen asiento en torno a la unidad nacional del presidente Santos, en torno a los sectores de izquierda que apoyan el proceso de paz y en torno a la oposición al proceso de paz significada por el uribismo. Valga decir, lo que se negocia en La Habana aún no se refrenda en materia legislativa ni por una comisión especial ni por el Congreso mismo, eso está por verse, pero tiene repercusiones y hay actos legislativos en el Congreso con el propósito de incidir en decisiones autónomas, como lo reconocen las partes, el gobierno a veces no tanto, que se toman en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Es decir, hay una pugna política sujeta a las presiones, evidentemente, que tienen el escenario en el Congreso, y la pregunta es un poco cómo manejar las cosas para reconocer las calidades y las condiciones del proceso de paz en La Habana, que está en ciernes de salir adelante totalmente, y las condiciones de la política colombiana. Antes de que hablemos con los invitados, ¿qué opinan las FARC, qué opina Enrique Santiago de esto? Hay en estos momentos un debate sobre dos distintas propuestas. Una de ellas, la propuesta elaborada por el gobierno, que desgraciadamente no ha sido consultada en la mesa de conversaciones y ha comenzado a ser implementada de forma unilateral, lo cual evidentemente no es lo correcto en un proceso de conversaciones, máxime cuando la implementación es uno de los asuntos que se contemplan en la agenda de conversaciones, concretamente en su punto sexto. Esta propuesta del gobierno o esta iniciativa del gobierno consiste básicamente, en primer lugar, en la convocatoria de un plebiscito que ratificaría o no, que sometería a consulta popular los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones. Si bien la ratificación de los acuerdos es también una materia de la agenda de conversaciones, en ningún momento se ha debatido entre el gobierno y las FARC cuál sería el mejor método para esta refrendación, y el gobierno actúa unilateralmente con una figura que además está recibiendo muchas críticas, no solamente en la mesa de conversaciones, sino por muchos sectores de la sociedad colombiana, porque quizás no es ni la mejor forma de refrendar los acuerdos, la convocatoria de un plebiscito, ni tampoco jurídicamente es el mecanismo que da más garantías de seguridad, porque el plebiscito está previsto en las leyes colombianas para la ratificación, o mejor dicho, para ratificar o no ratificar una decisión presidencial que indica la ley no requeriría un posterior desarrollo legislativo. Evidentemente el acuerdo de paz no es una decisión unilateral del presidente, es un resultado del trabajo en la mesa de conversaciones, y además es evidente que el acuerdo final que se alcanzará sí iba a requerir un desarrollo posterior legislativo, con lo cual más bien este plebiscito por sus alcances o por el objetivo que se busca con él cubrir, quizás debería haber sido convocado como una consulta popular y no utilizando la figura del plebiscito. En todo caso, a continuación el gobierno ha iniciado la tramitación de una serie de actos legislativos de forma también unilateral, sin haberlo debatido previamente en la mesa, para la aplicación de ciertas reformas constitucionales que tengan como objetivo básicamente la creación de una comisión legislativa, es decir, una Cámara Legislativa reducida, que sería la que, según esa propuesta de acto legislativo ya tramitada por el gobierno, sería esa comisión legislativa la que se encargaría de desarrollar los acuerdos alcanzados en la mesa. No se sabe con qué criterios, porque tampoco esto se ha discutido, y también este acto legislativo prevé la capacidad de delegar a determinadas instituciones del Estado, empezando por la Presidencia, para que aprueben normas de desarrollo de los acuerdos.
Por su parte, ¿qué es lo que están proponiendo las FARC? Las FARC están proponiendo que en primer lugar se firme el acuerdo final bajo la fórmula del Acuerdo Especial Humanitario. El Acuerdo Especial Humanitario es una figura prevista en las Convenciones de Ginebra, concretamente en su artículo 3 común y en el artículo 6 de la primera, tercera y cuarta convención. Este tipo de acuerdos especiales están previstos para la regulación de aspectos relacionados con la humanización del conflicto, con el respeto estricto al derecho internacional humanitario. Doctor Henao, dichas estas cosas, ¿cómo ve usted, cómo palpa, cómo siente de alguna manera esa doble línea de tensión, de alguna manera, como todo en este asunto de la negociación entre lo que pasa en La Habana, lo que usted hizo en La Habana, y lo que se avanza y se adelanta como proyectos de ley, muchas veces fallidos, ya vimos que se han caído varios en el Congreso de la República? Eso por un lado, y una segunda parcela de la pregunta, cogiendo en punta lo que dice Enrique Santiago, y también para usted ahorita, doctor Valencia, ¿cómo siente usted el proceso de la refrendación? Es decir, el gobierno empeñado de manera decidida en un plebiscito que empieza a calentarse o a enfriarse también. Las dos cosas, relaciones Habana-Congreso y el plebiscito. Lo del Congreso, pues sí, eso es verdad que hay muchas cosas que va a tocar pasar por el Congreso, que hasta hay una ley, en el documento de las 75 páginas se habla de una ley de amnistía que va a desarrollar y a precisar criterios generales que ya se dejaron en el documento. Entonces, ahí que es lo que yo creo, todo eso está a manos de la mesa de negociación, no es por escurrirme del burro y decir no quiero decir nada, pero es que en este momento ese es uno de los temas duros, todo lo que es plebiscito constituyente. Hay dos posiciones, todos las conocemos, pero es un punto para mí que yo debo respetar íntegramente lo que decidan básicamente presidente Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, y por el otro lado Timochenko, Iván Márquez y todo el secretariado. Eso es lo que están haciendo en este momento. No me atrevo a dar una opinión y prefiero no darla porque siento que me voy fuera de mis competencias. Ya no en el tema del plebiscito, sino el tema del Congreso. ¿Cómo observa usted las tensiones que se producen allá? Es decir, hay una intencionalidad política, desde luego, hay una campaña preelectoral prácticamente que ya empieza tempranamente y prematuramente a verse. Hay un montón de precandidatos, todos los presidentes de los partidos quieren ser presidentes. Bueno, en Colombia todo el mundo quiere ser presidente, pero... Mire, uno ve es decir, lo principal en esto es que recordemos que es la base de todo. La base de todo es terminar con un conflicto con la guerrilla de la FARC, ojalá también con el ELN, ¿cierto? Aunque no será idéntico, ya se ha dicho, bla, bla, bla. Sí, acabar con el conflicto que produce la guerrilla al interior de la sociedad colombiana, que todos sabemos que no es el único, pero que todos, pues no todos, no todos. Yo personalmente, no hablo por todos, yo creo que es positivo para el país. ¿Eso qué va a suponer? De todas maneras, un cambio muy grande en la democracia del país, porque es que va a entrar un nuevo actor político fundamental, que se llama FARC. Pónganle el nombre que le quieran, ya será, y eso es algo que a veces produce como mucho temor en la clase política tradicional. Y yo creo que una de las talanqueras conceptuales que hay es precisamente ese. Hijo de pucha, ahora que me toque disputar la alcaldía de Aguachica, ¿me entiende?, con tal persona del grupo guerrillero, pero yo creo que si ya pasó en Bogotá con Petro. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque Petro había sido M19, ¿cierto? Pero puede pasar, en efecto puede pasar, como ha pasado en otros países, pero esa es la democracia, ya eso es lo que tenemos que apostarle. Lo peor que uno puede es tenerle miedo a la democracia. Aquí están en el mismo problema con Le Pen, ¿o no? Que lo tienen ahí, bastante crecido al movimiento lepenista. Para eso son las democracias. Sí. ¿Qué piensa Enrique Santiago, negociador de las FARC, sobre este tema? Amnistías, indultos. La amnistía que se ha contemplado en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz es una amnistía que no solamente va a alcanzar a guerrilleros, sino a personas condenadas por protesta social, por la Ley de Seguridad Ciudadana, por el ejercicio de liderazgo comunitario, social, político, sindical. Y además también es una amnistía que va a alcanzar a personas acusadas de ser rebeldes pero que no se reconocen como tales, es decir, que nunca han pertenecido a organizaciones guerrilleras, ¿no? Sin duda alguna, una vez firmado el Acuerdo Final de Paz, pues es imprescindible la entrada en vigor de la amnistía, el inicio del proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil, pero perfectamente todo ese proceso, si hay
compromiso y seriedad por parte del gobierno de poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de combate eficaz al paramilitarismo. Ese proceso de dejación de armas podría estar concluido perfectamente a finales del año 2016 o en los primeros días del año 2017, con lo cual el conflicto de más de 50 años entre el Estado y las FARC pues, se podría dar por concluido, y las FARC deberían desde ese momento estar en condiciones de concurrir políticamente a la normal confrontación política y electoral, es decir, deberían estar en condiciones de tener una fuerza política desde la que poder continuar pues, sus luchas, ya no por la vía armada, sino por la vía estrictamente política. Yo espero que así sea, creo que estamos en los últimos momentos del proceso de negociación. Como dicen los expertos en procesos de paz, siempre los últimos meses son los más difíciles en cualquier proceso, porque las partes pueden tener tentaciones de intentar regates cortos para llegar en la mejor posición posible a la firma del acuerdo final. No hay que ponerse nervioso, no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que puedan ir desatándose en este contexto. Lo importante es no perder tiempo, trabajar intensamente en los temas pendientes y conseguir una mayor implicación en estos meses que quedan de la sociedad colombiana, especialmente respecto a lo que tiene que ver con las garantías de no repetición del conflicto. Y en ese sentido, uno de los temas que queda pendiente, tal y como ha propuesto la FARC, recogiendo una propuesta hecha por la sociedad civil colombiana, es imprescindible crear una amplia Comisión Nacional de Garantías de No Repetición, donde se participen representantes de una mesa de conversaciones, donde participen representantes de la sociedad civil, de organizaciones de víctimas, derechos humanos, fuerzas políticas, para que la firma del acuerdo final tenga un mecanismo reforzado que garantice la no repetición y que sea un mecanismo compuesto ni más ni menos que por la sociedad colombiana en su conjunto. Una noticita ahí fresquita. En sectores cercanos a la insurgencia, Enrique Santiago, por ejemplo, se maneja no solamente una cronología vaga, sino precisa. 25 de mayo, así como se dijo 23 de marzo, parece que hay una preacuerdo y una instancia entre las partes, ya no hablando de justicia, sino de la firma del acuerdo definitivo y el ingreso, pues, a la desmovilización y etcétera, para el 25 de mayo, es decir, estamos hablando que prácticamente en 2 meses. Doctor Henao, ahí está justamente el futuro. Esto tiene que pasar por un trampolín, llamémoslo de esa manera, antes de la firma del acuerdo, que es el cese bilateral al fuego. Un cese bilateral que de hecho y en la práctica existe en Colombia. Hace 8 meses o más no hay combates entre las FARC y el ejército. Hay un dato impresionante que se maneja en las redes sociales. Hace algunos años en el gobierno de Uribe, en el Hospital Militar Central de Bogotá, cada año eran atendidos por amputaciones, por ejemplo, 1.605 soldados del ejército colombiano. En lo que va de los últimos 8 meses han sido atendidos 2. Esa es pues un poco la medida de la paz y del cese bilateral tácito que hay entre el gobierno nacional y las FARC. En ese sentido, en materia de lo que tiene que ver con ustedes, es decir, con el diseño de la justicia transicional, pero también en materia de la concentración de las FARC, esas zonas de concentración que aún son vagas, que no pueden ser cerca a los centros urbanos, las FARC tienen una posición, el gobierno otro, se está trabajando eso, pero de una manera esperanzadora. En materia del pago de las penas y de las penas mismas, es decir, en la materia que usted va a ver plasmado lo que firmó allá en 2 meses o en 3, cuando empiece la concentración, la desmovilización y la dejación de armas, ¿usted a eso a qué le sabe? ¿Cómo lo siente desde el punto de vista de la emoción y desde el punto de vista de la razón jurídica? Bueno, pues la pregunta, yo le diría, pues yo lo siento con felicidad, con emoción, con optimismo, con que ojalá pase, ojalá llegue. Sí, ¿qué es lo que tiene que llegar? Pues que haya en efecto una dejación de armas, que es uno de los temas que está en la mesa de negociación en este momento, y que la FARC empiece a hacer política. Eso es lo que se viene, ¿sí?
Y yo creo que eso es válido para cualquier sociedad. Vuelvo a decir, ese es el debate democrático y es mejor que la democracia se juegue en las elecciones. Por lo menos no se han inventado, bueno, sí se han inventado otro modelo, ¿cierto? Pero el que nosotros le apostamos es que se juegue en las elecciones. Y eso es lo que pasará en el futuro, cuando entre la FARC, que tienen baja popularidad, sí, no hay duda, en los sondeos por lo menos, ¿cierto? Aparecen que la popularidad de la FARC está, pero ellos tienen zonas de influencia y eso es lo que habrá de pasar. Yo lo veo con optimismo. Yo creo que cualquier fecha es posible. Le voy a decir por qué. Porque es que ya todas las decisiones son políticas. ¿Sí me explico? Ya todo es político. Mire, ¿sabe qué? Vamos a elegir a los magistrados de tal manera. Listo. Eso puede salir de un momento para otro. ¿Quién define eso? ¿El Congreso? No, entre otras, lo que sí quedó en el acuerdo es que ninguna de las partes puede proponer candidatos. Lo que hacen las partes es diseñar el mecanismo, que es en lo que están. ¿Cuánto se pueden demorar en eso? Como todo en la vida, lo decía Enrique Santiago, estoy de acuerdo, lo último siempre es lo más difícil. Se pueden demorar 38 segundos, y no exagero, o se pueden demorar 7 años. Depende, esperemos a ver que siga con buen ritmo. Se incumplió, entre comillas, una fecha que es razonable, es entendible. Se incumplió de común acuerdo. De común acuerdo, exacto, que no es incumpliendo, por eso lo decía entre comillas, sí. ¿Cierto? Y esperemos que esto sea lo más pronto posible, porque de todas maneras, como se decía al principio, está el aspecto financiero, está el aspecto operativo, o sea, es que la Jurisdicción Especial para la Paz va a recibir más o menos lo que llaman unas 100.000 noticias criminales. Ojo con el dato. Enrique Santiago tiene más observaciones sobre lo que está pasando y lo que viene. Bueno, a estas alturas del proceso, los dos últimos puntos de discusión, el punto 3, fin del conflicto, y el punto 6, de verificación e implementación, se están discutiendo simultáneamente. Finalmente, el pasado 23 de marzo no se pudo alcanzar el acuerdo final, era previsible. Hay que tener en cuenta que cuando el 23 de septiembre del año pasado el presidente Santos y el comandante de las FARC, Timo León Jiménez, alcanzaron un acuerdo para intentar la firma del acuerdo final 6 meses después, pues en ese momento no se preveía el rechazo del gobierno a respetar el acuerdo de justicia alcanzado ese día. Después, una semana después del 23 de septiembre, como todo el mundo sabe y recuerda, el gobierno de Colombia anunció que entendía que el acuerdo del 23 de septiembre no era acuerdo, sino que era un mero comunicado, y obligó a renegociar los contenidos, lo cual no pudo cerrarse definitivamente el acuerdo de justicia hasta 3 meses después, a final de diciembre, el 15 de diciembre del año 2015. Es decir, esos 3 meses entre septiembre y diciembre que se perdieron, pues probablemente son los 3 meses que va a costar alcanzar el acuerdo final a partir del 23 de marzo. Esperemos que incluso no sean 3 meses, sino que sea menos, lo cual también es posible, pero los temas que quedan sobre la mesa son muy delicados. Básicamente, garantías de seguridad, es decir, políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo. Si no hay garantías de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo, es muy difícil avanzar en el proceso de dejación de armas, por un problema de supervivencia, de garantía de supervivencia de los guerrilleros y de las comunidades a las que han estado defendiendo del fenómeno del paramilitarismo. No hay que perder de vista el cambio de posición que ha tenido las FARC desde el inicio de las conversaciones. Cuando comenzaron las conversaciones, las FARC lo que exigían era el desmantelamiento del paramilitarismo como paso previo al inicio de la dejación de armas. A fecha de hoy, la posición de las FARC ha cambiado sustancialmente. Las FARC lo que están pidiendo no es el desmantelamiento efectivo, sino la aprobación de políticas serias, eficaces y efectivas de combate al paramilitarismo para iniciar el proceso de dejación de armas. Un segundo problema, actualmente en debate en la mesa de conversaciones, tiene que ver con la visión del gobierno sobre las zonas o territorios de paz, las zonas de reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. El gobierno pues tiene una visión, que ni siquiera es la visión que ha trabajado la comisión técnica compuesta por militares en activo, por generales y por altos mandos militares de la guerrilla. El gobierno tiene una visión diferente, que pretende asimilar estas zonas campamentarias, estos campamentos guerrilleros previstos para el proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil, pretenden asimilarlos a centros de reclusión, es decir, el gobierno propone lugares cerrados donde no se pueda entrar ni salir,
y donde no puede haber ningún tipo de contacto de los guerrilleros con la población civil. Esto es absolutamente contradictorio. En primer lugar, es un régimen incluso más duro que el que se establece en el sistema de jurisdicción especial para la paz, para el caso de las sanciones restaurativas. En segundo lugar, es absurdo que una fuerza guerrillera que siempre ha mantenido relación con la población civil históricamente, y que de hecho esa relación con la población civil ha sido su principal sustento y apoyo en estos 50 años de conflicto, cuando en este momento además quiere desaparecer como fuerza guerrillera y convertirse en fuerza política, pues no tiene ningún sentido que se prohíba la relación con la población civil. Bueno, de todas estas cosas que nos comenta el negociador de las FARC en materia jurídica, Enrique Santiago, lo fundamental que le queda a uno en el sentimiento es un optimismo enorme, y lo digo por varias razones. Por lo que dice específicamente, como se dice muy buen colombiano, que la paz sí verdaderamente está de un cacho, pero esto está reforzado por cosas tan sui generis, como por ejemplo la posición del gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado John Kerry, en el sentido de ofrecer protección a las FARC. Yo, mamando gallo un poco en las redes sociales, decía el otro día lo que tiene uno que ver en la vida, la CIA protegiendo a las FARC. Raro, ¿no? Una vaina rarísima, pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, uno sentiría que de alguna manera las FARC le bajan al vapor a un condicionamiento y una condicionante fundamental en principios de la negociación, que fue la celebración de una constituyente que se convocara en medio del proceso para refrendar el proceso y para matizar las reformas socioeconómicas y políticas que el país necesita para ser moderno y para no ser premoderno y feudal. Eso también pareciera un elemento fundamentalmente esperanzador. Las FARC se bajan un poco del tema de la constituyente, ya lo vamos a ver. Por el otro lado, hay que poner en evidencia una cosa que dice Santiago y que es noticia y que hay que recordarlo, es que las FARC no están pidiendo en este momento una cosa que es utópica, además, el fin del paramilitarismo. Tendría que la burguesía colombiana desarmar el espíritu y desarmar a sus propios paramilitares. Los gringos ya lo están tratando de hacer. Tendrían que pasar mucha agua bajo los puentes en el sentido de la relación y el amancebamiento entre los cuerpos de seguridad del Estado colombiano con el paramilitarismo. Es decir, eso no se hace de la noche a la mañana. Pero qué bien que las FARC entiendan que se han abierto posibilidades, que hay una comisión que va a garantizar eso en el futuro y que lleguen hasta ahí, porque si no, sería imposible el proceso de paz. No habría proceso de paz si las FARC ponen como definición, acaben con el paramilitarismo. Eso no se acaba del día a la mañana. Y por el otro lado, todas las esperanzas puestas hasta a finales de este año por parte de Enrique Santiago en que no solamente se firme el acuerdo, sino que para finales del 2016 evidentemente hay un proceso complicado de concentración, complicado, como usted lo dice, de la dejación de las armas y como lo dice Santiago. De tal manera pues que es esperanzador esto. Ya vamos a ver qué opina Santiago directamente del tema de la constituyente, pero usted que es constitucionalista, hay muchos sectores que están entendiendo ahora, no sé si usted participa de esa opinión, que es absolutamente imprescindible la generación dentro de muy poco tiempo, en términos de meses o de años, de una constituyente no refrendatoria, sino una constituyente post-refrendatoria que se ocupe de alguna manera de las reformas en lo social, en lo político y económico que el país exige. Es decir, ¿usted creería que las FARC llegan hasta ese punto de poner en últimas, y me estoy alargando porque me eché el carreto anterior, de poner en último lugar esa constituyente no como refrendación, sino como consecuencia del proceso de paz y no antes? Mire, no tengo competencia para hablar de esos temas porque no es mi función, pero hablando en términos personales, sí. Si la FARC usted me dice que ya ha bajado al vapor de la constituyente, Pues eso es lo que uno a mí nota. se me hace positivo porque una de las cosas que hay en toda negociación son las famosas líneas rojas a las que yo me hacía referencia ahora rato. Hasta donde tengo entendido, una de las líneas rojas es esa. Gobierno dice no constituyente. Que se pueda hacer después, yo creo que eso es una situación, eso será político, ¿me explico? Políticamente se verá si llegado el momento se requiere unas formas estructurales y yo creo que eso va a depender mucho del rol político que jueguen las FARC, la FARC en la democracia que empieza. Y de la fuerza que tenga el movimiento popular en general. Exactamente, porque pongan ustedes, pongamos que la FARC sacó, no sé, en unas elecciones 200.000 votos, pues caramba,
es difícil que vayan a imponer una constituyente. Lo que yo sí veo es que va a haber un cambio, un bouleversement, como dirían aquí los franceses, ¿cierto? Un movimiento bastante interesante para la democracia colombiana. Hay que tener en cuenta que de una manera casi que natural abrió un escenario de participación de las FARC en el cual no estarían solamente las FARC en una polo de la política colombiana, sino que habría un movimiento amplio, puede ser hoy el Frente Amplio, tantas cosas que se están gestando, escenario en el cual evidentemente se podría pensar en una constituyente para las reformas. ¿Qué reformas? Doctor Valencia, ¿cómo ve usted eso ya del final del posconflicto? Que hay que, o sea, si no cambiamos las condiciones socioeconómicas del país, dicen que el modelo no. Claro que si gana la izquierda va a cambiar el modelo o va a intentarlo, ¿no? Esa es la auténtica pregunta del millón, ¿no? Eso sí. Si se firma la paz y las FARC se desmovilizan y se acuerda alguna fórmula razonable de desarme y empiezan a hacer política, como dice el doctor Henao, que es de lo que se trata en términos estrictos del ejercicio que se está realizando en La Habana, ¿qué viene después? Mi persuasión personal, después de enseñar derecho constitucional en Colombia y derecho internacional de los derechos humanos en España y de haber sido funcionario de organismos de control y vigilancia en Colombia y en el sistema interamericano, es que si el país no se mete en serio en un proceso redistributivo, en un proceso de aceleración y profundización de políticas de justicia social, de justicia económica, de creación de empleo, de redistribución del ingreso, de reforma agraria, por fin, va a subsistir desgraciadamente un contexto de pobreza, de desigualdad, de injusticia, de miseria, que podría generar, ojalá no, ojalá me equivoque, Sí. ruego al cielo que me equivoque, a la vuelta de unas décadas, otro clima de conflicto, otro clima de enfrentamiento otra guerra, entre los así, tal colombianos. O sea que yo creo que el compromiso que tiene no solamente la administración Santos, sino la clase política colombiana y la sociedad civil colombiana es de apretar el acelerador, mucho más ahora que hay una crisis tremenda en el mercado internacional de materias primas y que la minería, por fin se ha reconocido que la minería ilegal, la minería irregular está haciendo estragos en el campo y en el medio ambiente y con los pobres del país. La pregunta es si las clases dirigentes colombianas, los partidos tradicionales y las fuerzas nuevas de izquierda, las viejas y las nuevas, van a ser capaces de medírsele a esa tarea. Sí, yo como soy anarcomamerto, ¿no? ¿Usted sabía que yo soy anarcomamerto? Esotérico y politeísta también. Me permito hacerle una pregunta desde ese ángulo, ¿no es cierto? ¿Usted cree, retomando lo que dice el doctor Valencia, doctor Henao, que la paz social en Colombia, con todo lo que significa en términos del conflicto político, social y armado, es posible y probable dentro del estricto y cada vez más descabellado modelo neoliberal en Colombia? Yo creo que sí, que sí. Es que mire, no le quiero decir que si dentro de ese marco neoliberal, etcétera, lo que yo le quiero decir es que por ser optimista, ¿cierto? Por ser optimista, yo creo que la humanidad, a pesar de todo, acabamos de sacar 5 tomos muy interesantes en el externado sobre minería, y realmente es impresionante los datos, o sea, 180 toneladas de mercurio al año tiradas sobre los ríos colombianos, bueno, las tragedias ambientales más, y, digamos, a pesar de el todo lo que segundo país yo quiero, con las mayores desigualdades sociales en el mundo. a pesar de todo, yo quiero decirles, nosotros estamos evolucionando de todas maneras para bien. Yo sé que es arriesgado decir eso aquí. ¿En qué sentido lo digo? Sería una discusión, política. La seguridad social tiene mayor cubrimiento hoy en día. Que faltan profundas transformaciones sociales, estoy de acuerdo. Eso es el campo de la democracia, pero eso es lo que se va a abrir ahora con un nuevo actor político que va a ser interesante porque ahí es donde se va a discutir la política neoliberal, las políticas de los contratos mineros, la regalía, la distribución, el federalismo, mucho debate por delante. ¿Y usted Bienvenido a ese debate. Es lo que yo creo, estoy de acuerdo con Hernando. Que unas fuerzas políticas y económicas y militares también, hegemónicas como han sido las fuerzas del poder en Colombia, sustancialmente muchas veces antidemocráticas, y para citarle un ejemplo le hablo solamente del Frente Nacional, serán capaces de darse la pela
esa burguesía que ha sido torpe y sectaria y asesina, será capaz de darse la pena en un momento dado, de avanzar gradualmente y porcentualmente en las reformas y sacarse la plática del bolsillo para que haya una paz social, o van a acudir otra vez a la motosierra y al neoparamilitarismo que sigue andando ahí? Pero es que si se vuelve al neoparamilitarismo que usted está diciendo, pues volvemos a la guerra. O sea, lo que yo creo es, hay que apostarle a la posibilidad de que haya la paz, lo cual en un país como Colombia supone, como dice Hernando, estoy completamente de acuerdo con él, reforma agraria. Es que las FARC nacieron por un problema de tierra. Digamos, básicamente el conato que hizo que explotara la FARC fue un incumplimiento en unos acuerdos de tierras que hubo. Eso es un dato histórico. Entonces, ahí cuando veo, porque en el público gente que dice, no, que con este modelo no se puede, pues es que con este modelo es con el que tenemos que empezar a ver la política de la FARC. Ya ahí verán, vuelvo a decir, eso es la política electoral. Ya verá si la FARC logra imponer que se acabe la propiedad privada, que habrá expropiación sin indemnización. Eso será un debate político grande, que la educación tiene que ser así o asá. Eso es lo que vamos a vivir. Y yo creo que lleguen actores nuevos es positivo, es lo único que digo, que lleguen actores nuevos. Quien quiera creer en ellos, pues vote por ellos. Quien no, pues no vote por ellos. Pero es que eso es cualquier democracia. Mire, vamos a estar terminando ya, pero no se nos puede escapar lo que para buenos sectores de la opinión pública colombiana, los observadores, los opinadores, las FARC mismas, sectores progresistas, etcétera, ha sido el gran eje y la nuez del impedimento de la firma del conflicto. No echemos carreta, no se trata ni la desmovilización, un poco tal vez los territorios donde se van a concentrar las FARC, es el paramilitarismo. Estas señas de Enrique Santiago son importantes en el sentido de llegar a un acuerdo en ese sentido. Paramilitarismo que está absolutamente alborotado en el país, con 120 líderes populares asesinados en los últimos meses, con la posibilidad de que fueran a copar los territorios dejados por las FARC y por el ELN en caso de un proceso de paz. ¿Qué opina Enrique Santiago de esto? Sin duda alguna, uno de los principales problemas en la mesa de conversaciones en este momento es la existencia del paramilitarismo, que además, coincidiendo con estos meses, que probablemente sean los últimos meses del proceso de conversaciones, han endurecido sus actuaciones, incrementando sustancialmente el número de asesinatos y persecuciones contra dirigentes sociales, políticos, defensores de los derechos humanos y población civil en general. Lo peor de esta situación es que se repiten ya un antecedente que ya hubo en su momento, cuando el proceso de paz de los años 80 de Casa Verde dio lugar al nacimiento de la Unión Patriótica, y lo peor también es que desgraciadamente, pues después de un mes y medio prácticamente ya de crímenes paramilitares, no existe una sola detención por parte de las autoridades colombianas. Ni siquiera las autoridades colombianas han apuntado una hipótesis de responsabilidad por estos actos. Es decir, nuevamente nos enfrentamos al escenario habitual de impunidad de los crímenes del paramilitarismo y la ultraderecha en Colombia. En estos momentos en la mesa de conversaciones se debate el punto de garantías de seguridad previsto en la agenda, que tiene que ver con el desmantelamiento, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y su desmantelamiento. Ya en el acuerdo de jurisdicción especial para la paz se incluyó la creación de una unidad especial de investigación y desmantelamiento del paramilitarismo, una unidad judicial. Se denomina la unidad del punto 74 porque aparece en el punto 74 del acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y en estos momentos lo que se está discutiendo es los contenidos de esta unidad, así como toda una serie de políticas contra el paramilitarismo que abordarían la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que de alguna forma tendría que coordinar las políticas del Estado contra el paramilitarismo y a la vez garantizar la seguridad de los dirigentes políticos, sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, para que no se repitan los crímenes que se han producido. Último tema. A ver, les cuento. Hace algunas semanas el alto comisionado para la paz y jefe de la cabeza negociadora del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, llegó después de un viaje al Ecuador, donde seguramente tuvo discusiones con Antonio García y acuerdos, comandante del ELN, miembro del Comando Central del ELN, y llegó donde el presidente Santos y le mostró un preacuerdo
en el que había todos los puntos que conocimos hace algunos días de la firma de la agenda que se negociará con el ELN y el punto de la democracia para la paz y las reformas para la paz. ¿Qué dijo Santos? A Perl, lo vació, lo regañó y le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Si lo hemos dicho de mil maneras, aquí no se negocia el modelo socioeconómico del país, es decir, el neoliberalismo. Y hasta ahí quedó el asunto en quienes tenemos algún acceso a la información en Colombia sobre los procesos de paz. Sorpresivamente, hace algunos días, vino un anuncio absolutamente esperanzador y fundamental, que fue el anuncio de que se abrirán las negociaciones y la agenda con el ELN en un par de meses, seguramente, entre Caracas y Brasil, entre Quito y Brasil. ¿Qué se siente de esto, amigos acá y televidentes? Hubo un giro de Santos en esta materia porque el ELN no se bajó de la posición. Está la necesidad que tiene el gobierno colombiano de resultados de paz inmediatas que se le midió rápidamente a abrir la negociación con el ELN. Pareciera que sí. Y lo interesante, y allá voy con los invitados para terminar esta conversación, es que los 6 puntos de la agenda de negociación con el Ejército de Liberación Nacional incluyen, desde luego, inclusive puntos que usted habrá tratado allá en términos de justicia, que serán operativos también para el ELN, y otros en términos del agro, en términos del narcotráfico, pero incluye 2 puntos novedosos y fundamentalmente complementarios desde un punto de vista del universo amplio de la insurgencia colombiana, que son las negociaciones, o por lo menos la discusión sobre una probable y posible reforma política que será sujeto evidentemente de votación y de constituyente, pero también de los principios básicos de unas reformas sociales. Es decir, lo que se entiende acá es que hay una complementariedad entre la negociación que se lleva a cabo con el gobierno, con las FARC y con el ELN, para, de alguna manera, poner en evidencia y construir una paz que proviene de una sola guerra, de un solo conflicto, y que tiene que tener una sola solución, una solución pragmática, militar, de desaparición de los actores armados, pero una solución fundamentalmente social en el futuro de las conquistas que los sectores populares puedan hacer en el escenario de un país más democrático, si es del caso. Gracias, doctor Henao, gracias, doctor Valencia. A ustedes nos pillamos por ahí. Chao. Muchas gracias. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alba un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.